El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Luz María de la Mora, directora general de WeConnect International. Es directora de consultoría de LLM Consulting, enfocada a desarrollar estrategias para agregar valor a las empresas para realizar sus negocios en México y el exterior. Desde 2012 dirige el programa WeConnect International en México, que conecta mujeres empresarias mexicanas con corporativos. En 2014 fundó el capítulo de Vital Voices en México con Mujeres Vitales, dedicado a promover el liderazgo de la mujer. El pasado sábado tuve la oportunidad de estar en una de las iniciativas de Vital Voices, el Mentoring Walk, que es dirigido a mujeres que tienen experiencia en diferentes ámbitos, en el ámbito empresarial, de negocios, científico, de tecnología. Y bueno, este evento que estuvo muy bien organizado, se corrió simultáneamente en 65 países y en 135 ciudades, con la participación de más de 17,000 mujeres. Y de verdad, bueno, fue una gran iniciativa. A mí me tocó tener contacto con una chica que está muy interesada en la parte de emprendimiento social y bueno, sin duda alguna el intercambio de estas experiencias pues resulta fundamental. Muchas felicidades por estas iniciativas. Ha sido mentora en el Global Ambassador Program de Vital Global Partnership y ha fungido como mentora en el programa anual Unpower de Ann Taylor. Obtuvo su doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Yale y también es co-chair del Consejo Binacional para el Emprendimiento y la Innovación, el MUSEIC, y dirige el subcomité de mujeres emprendedoras. Bienvenida, Luz María. Muchas gracias, América. Bueno, buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Agradezco mucho la posibilidad de hacer esta presentación. Pues realmente lo que tiene como objetivo es darles a ustedes información sobre cómo está el estado de la situación del empoderamiento económico de las mujeres en México. Creo que es muy importante que tengamos clara cuál es la realidad, que no está nada fácil, para que entonces a partir de ello podamos tomar algunas decisiones. Como bien decía América, y muchas gracias, América, por permitirme estar aquí hoy. El sábado tuvimos la caminata de mentoría, el Mentoring Walk, que organiza Vital Voices a nivel global, y pues realmente lo que nos damos cuenta es que el reto y la brecha de género en todos los aspectos de la vida es enorme. Entonces, en la medida que nosotros tengamos información para poder tener clara cuál es la realidad, podemos entonces tomar mejores decisiones en nuestras vidas personales, en los corporativos, en la vida pública, en la vida del sector privado, en la academia, etc. Entonces, pues tengo una presentación un poquito larga, pero les prometo que voy a tratar de ser breve y al grano. El primer tema es que este tema de la inclusión es un tema global. El tema de buscar las oportunidades, igualar las oportunidades para hombres y mujeres es un tema que está en la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y por lo tanto de los países. Entonces es una agenda global, pero que baja a nivel nacional. El objetivo 5 de desarrollo sostenible de las metas de desarrollo sostenible hasta el 2030 señala específicamente la necesidad de lograr la igualdad para mujeres y niñas y empoderarlas hacia el 2030. De acuerdo con el Alto Panel de Naciones Unidas para las Mujeres, las políticas en materia económica y social deben de enfocarse a suprimir desigualdades y brechas en el emprendimiento, en los salarios y las condiciones de trabajo, en lo que se refiere a protección social, en lo que se refiere al trabajo doméstico y no remunerado, y sobre todo en lo que se refiere a la adquisición de habilidades para poder participar en el mercado. Pues como ustedes ven, hay un menú muy amplio en términos de la necesidad de reducir la brecha de género, y esto lo tiene bien mapeado Naciones Unidas a nivel global, con la intención precisamente de ver cómo podemos lograr esas metas hacia el 2030. En el Día Internacional de la Mujer, que pues entiendo que es parte también de este seminario 2017,
creo que es muy importante que cobremos conciencia de dónde está el techo de cristal. Y aquí les pongo una información que viene del Foro Económico Mundial. Anualmente hace un reporte de género, el reporte de desigualdad de género, el Global Gender Gap Report. Y básicamente lo que hace es un comparativo. En el 2016 hizo un comparativo de 144 países de cómo estamos mujeres y hombres en cada uno de los países que analiza, en 4 pilares fundamentales. Cada uno de los pilares lo va desagregando. Los pilares que tiene son salud, participación política, educación y empoderamiento económico, participación económica. En el tema de salud, México ha estado en el lugar 1 junto con muchos otros países. El 1 quiere decir que no hay leyes o no hay regulaciones en México que den un trato diferenciado y perjudicial a niñas sobre niños o mujeres sobre hombres en términos de su acceso a la salud. Eso es en ley. Sabemos que en la realidad hay muchos retos, sobre todo en lo que se refiere a salud materna infantil, a salud sexual y reproductiva. Pero al menos en ley no hay nada que diga que por ser mujer no tienes el mismo derecho a tener acceso a servicios de salud en el país. Entonces eso nos pone en el lugar 1 en términos de que hay igualdad en el acceso a las oportunidades. Después tenemos la participación política. En el 2006 México estuvo en el lugar número 45 de 115 países. Y ustedes ven que aquí ya hay un avance hacia el 2016, estamos en el lugar 36 de 144 países. Y esto es muy importante porque el resultado que tenemos ahí, el avance, es precisamente por la legislación que se pasó hace un par de años con respecto a la necesidad de tener paridad en las candidaturas y paridad en los congresos. Esto que demuestra que sí es necesario tener intervenciones, que sí es necesario que la política pública haga intervenciones directas para lograr acciones afirmativas. Claro, el reto siguiente es que las mujeres que llegan a las curules o las mujeres que llegan a la alcaldía o las mujeres que son candidatas, que efectivamente sean candidatas en distritos que pueden ganar y que efectivamente sean competitivas y que cuando llegan a la Cámara de Diputados o cuando llegan a los congresos locales les den o tengan acceso, tengan la capacidad de participar en temas que son relevantes y no en temas que tradicionalmente son de las mujeres, ¿no? Entonces, temas relevantes que pueden ser decididos con una visión de género en el desarrollo. Pero creo que es un avance importante y creo que hay un reto adicional que es hacer que las mujeres sean competitivas, hacer que las mujeres nos preparemos y podamos realmente competir por esos puestos, pero sobre todo competir por las posiciones de decisión, tener la posibilidad de estar en las coordinaciones políticas y presidiendo comisiones y presidiendo comités en donde se toman las verdaderas decisiones. Pero creo que el paso es importante y creo que también demuestra que aunque a mucha gente no le gusta la acción afirmativa y muchas veces te dicen, bueno, pues nada más vas porque eres mujer y entonces pues hay que cumplir una cuota, pues sí, la cuota sí es cierto y sí es necesaria para reducir la brecha, pero hay otro paso mucho más importante que es ya la participación y el aprovechamiento de esos espacios. En términos de educación, pues realmente el progreso es pequeñito. En el 2006 estábamos en el lugar 45 de 115 países, ahora estamos en el lugar 51 de 144. Y realmente la razón de esto es porque, si bien es cierto que a diferencia de países de otras regiones del mundo, en México no hay ninguna legislación que prohíba a las niñas ir a la escuela, ¿no? Y tampoco hay nada que diga que porque eres mujer no puedes acceder a cierto tipo de educación. Sí es cierto que en la práctica y en los estereotipos y en los roles sociales, a medida que las niñas van creciendo, van siendo más sujetas a los roles tradicionales de cuidado del hogar o a los roles tradicionales de que si en la familia hay pocos recursos, los recursos se destinan a los niños y las niñas no van a la escuela, o que la educación es sobre todo en áreas que tienen poco valor agregado. Las niñas y las mujeres no hay tantas en ciencia como quisiéramos, ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, y sobre todo también dependiendo de las áreas, ¿no? No es lo mismo la Ciudad de México y el área metropolitana de la Ciudad de México que si nos vamos a diversos estados de la República, donde todavía hay mucha tradición y somos muy conservadores en términos del acceso, o lo que esperamos que estudien las niñas, o lo que esperamos que
que se desempeñen en el mercado laboral. Entonces, aunque las niñas y las mujeres normalmente somos más aplicadas, somos más mataditas, tenemos mejores calificaciones y hacemos todo a tiempo y somos muy cumplidas, pues eso no se refleja en el mercado, ¿no? Y por último, la participación económica, donde realmente estamos muy alarmados con el número en el que nos encontramos. Estamos en el lugar 122 de 144 países y pues realmente no hemos avanzado nada si comparamos que en el 2006 estábamos en el lugar 98 de 115 países. Lo que quiere decir esto es que México está muy rezagado en términos de oportunidades económicas para las mujeres. Y voy a desagregar un poco lo que es el pilar del empoderamiento económico. Primero empezaría por decir que en México 4 de cada 10 mujeres en edad de trabajar estamos en el mercado recibiendo un salario. No quiere decir que las otras 6 no trabajen, a lo mejor sí desarrollan mucho trabajo, pero no están recibiendo un ingreso, ya sea en la formalidad o en la informalidad. Y eso obviamente crea todo un ciclo de violencia, todo un ciclo de subordinación que es muy difícil romper si las mujeres no podemos tener un ingreso para hacernos responsables de nuestras propias necesidades. En términos de brecha salarial, México está en el lugar 128 por mismo trabajo realizado entre hombres y mujeres. La brecha es mucho mayor en los niveles más bajos de educación y en los niveles más bajos de salariales, ¿sí? Llegamos al nivel de, por ejemplo, trabajos que son técnicos, que requieren poca capacitación, trabajos en la línea de... ¿Sí se escucha? Sí, claro. Trabajos en la línea de producción, normalmente la diferencia salarial llega a ser hasta el 50% de diferencia entre hombres y mujeres. Ya cuando vamos subiendo en la escala, con educación, edad, algún tipo de experiencia profesional, la diferencia llega a ser entre 5 y 15% de diferencia, ¿sí? Entonces, digamos, no hay una sola medida, pero en todos los escalafones hay un diferencial salarial entre hombres y mujeres por mismo trabajo realizado. Entonces, eso es lo que hace que estemos en el lugar 128 en lo que se refiere a diferencial salarial. Ahora, en lo que se refiere ya específicamente a la desagregación de la participación económica, pues ahí está lo que yo les decía de las mujeres jóvenes que ni estudian ni trabajan. Eso no quiere decir que no estén trabajando, lo que pasa es que no están recibiendo un ingreso. Entonces, de las mujeres en edad de trabajar mayores de 15 años, el 31% están en situación de estudiar y trabajar, comparado con 9% de hombres que están en condiciones de no trabajas y no estudias. Luego, en la informalidad, de las mujeres que trabajan, 59% se encuentran en la informalidad comparado con el 50% de los hombres. Las mujeres que normalmente buscan jornada parcial son el 32% de las mujeres que trabajan comparado con 16% de los hombres. Los días trabajados sin remuneraciones, las mujeres trabajamos 62 días al año y 19 de los hombres, y esto obviamente es trabajo que se dedica al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, cuidado de los padres, etc. Y en México, 1 de cada 3 familias tiene a una mujer como jefa de hogar. Ahora, estos datos que yo les estoy ofreciendo aquí son datos que salen de este reporte, pero realmente lo que está reflejando esto es que en la medida en que las mujeres estemos en condiciones de desventaja para participar en el mercado, pues vamos a tener un rezago permanente, tanto en los trabajos como en las opciones de vida, porque obviamente si una mujer es jefa de hogar, gana el 50% de lo que gana el hombre, pues ese hogar ya de entrada está en desventaja para poder desarrollarse. Y también esto se agudiza en la vejez. Vemos que hay un sistema de seguridad social en México que es bastante precario. Si solamente 4 de cada 10 mujeres están en edad de trabajar y las mujeres normalmente no ahorramos porque siempre pensamos en las necesidades de la familia, en educación, salud, alimentación, entretenimiento, etc. Entonces tenemos que solamente el 28% de las mujeres ahorra para su retiro. Y normalmente el retiro que tenemos las mujeres cuando ya estamos en la vejez pues es bastante precario. Entonces ustedes ven cifras alarmantes de mujeres en edad adulta, ya en la edad de la vejez, que están padeciendo mucha pobreza y mucha violencia, porque pues a lo mejor tenían un marido, el marido murió,
vivían de la pensión del marido, en el momento en que el marido se muere ya no hay pensión. O nunca se encargaron de tener una cultura financiera de ahorro, no saben manejar una cuenta bancaria, no saben lo que es eso, y están sufriendo mucha violencia en el sentido de que pues hay gente que abusa de su falta de información, ¿no? De falta de capacidad. Entonces, y el Estado tampoco se puede hacer cargo de ellas, ¿no? Si no cotizaste en el Seguro Social, si no cotizaste en el ISSSTE, pues no vas a tener ningún ingreso. Y pues las pensiones que da la Ciudad de México, algunos otros estados, la CEDESOL, pues obviamente son pensiones que son mínimas, ¿no? Son micros. Entonces aquí hay un reto muy grande que las mujeres obviamente no vemos, y no las vemos porque pues nosotros vemos el día a día y estamos pensando en el ingreso diario, y que pero pues ya cuando llegamos a los 70, 80 años, pues a lo mejor no va a ser tan fácil tener un ingreso o tener trabajo, ¿no? Simplemente el cuerpo ya no te da, si tienes salud, pues qué bien, pero bueno, hay muchos otros retos en la vejez, ¿no? Entonces, eso es parte precisamente de la situación en la que estamos. Tenemos, aun cuando no me gusta generalizar, porque es cierto que hay diferentes realidades entre la ciudad y el campo, diferentes realidades entre la Ciudad de México y las diferentes ciudades del norte, del centro, del sur. O sea, no podemos realmente decir que todo es igual. Pero sí es cierto que hay estereotipos en los medios, hay estereotipos en ciertos niveles, y a veces como que lo tomamos muy normal, ya lo hemos normalizado, que la distribución de las tareas al interior del hogar reflejan los roles de género. O sea, la mujer debe de estar en el mundo privado, debe dedicarse al trabajo doméstico, y el hombre debe estar en el mundo público y debe ser el proveedor, ¿no? Entonces, no quiere decir ello que las mujeres queramos quitarle lugar a los hombres, ni que los hombres deban de reemplazar a las mujeres. Simple y sencillamente es ser consciente de que esta realidad existe y que tiene una implicación muy fuerte a la hora en que las mujeres buscamos también tener una responsabilidad, o buscamos también darnos una vida mejor para desarrollar nuestras familias o nuestros talentos, ¿no? Uy, en Andy, algo hice. Me apreté diferente, perdón. Gracias. Bueno, y entonces esta misma falta de acceso a oportunidades económicas es como parte de un ciclo perverso de violencia. La violencia de género en México está realmente en niveles alarmantes, sobre todo es violencia doméstica, y como lo doméstico es privado y de lo doméstico no se habla, entonces resulta extremadamente difícil para las mujeres comentar el tema, a menos de que ya sean situaciones verdaderamente del límite, ¿no? de sobrevivencia. Al menos 60% de las mujeres en México hemos sufrido algún tipo de violencia física, violencia psicológica, violencia emocional. 6 mujeres fueron asesinadas diariamente en el 2015 y 35 mujeres son violadas cada día. Y el problema también se vuelve más grave porque en México, de hecho, los delitos graves no se denuncian, pero los delitos de las mujeres se denuncian menos. Entonces tenemos poca información donde realmente están los números, ¿no? Ahora, si queremos atender este tema de violencia, creemos que una de las formas de darle una alternativa a las mujeres es precisamente haciéndolas parte de la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque al tú poder darte un ingreso, tú saber que con tu recurso, tu talento, tu educación, tus manos te puedes levantar y puedes proveerte a ti misma, puedes proveerle a tu familia, la posición sí cambia un poco, no totalmente, pero sí un poco, porque entonces no dependes totalmente de alguien, y ese alguien puede ser tu marido, pero también puede ser tu padre, puede ser tus hermanos, pueden ser familiares, son no nada más los esposos o las parejas las que ejercen violencia doméstica sobre las mujeres. Entonces, vemos que sí ha habido una participación creciente de las mujeres a nivel global. Este es un número mundial que salió de Naciones Unidas. En el 2006 había 1.500 millones de mujeres en el mercado. En el 2015 ya somos 1.750 millones, que tampoco se trata
de que todo quede igual y las mujeres tengan doble o triple o cuádruple carga de trabajo, ¿no? Ese no es el sentido tampoco de buscar la participación de las mujeres en el mercado, pero sí es el sentido darles la posibilidad de que la participación económica y el poder proveerse a sí mismas les dé otro tipo de oportunidades. Como les decía, el ingreso de las mujeres sigue estando por abajo de los hombres. Esta también es una cifra global. En el 2006 la diferencia salarial para hombres y mujeres, esto es un dato global, así es que tómenlo así por favor, era de $5,000 anuales entre mujeres y hombres. En el 2015 sí sube el ingreso de las mujeres de 6,000 a 11,000, pero la diferencia es aún más grande. La diferencia es de $10,000 entre mujeres y hombres. Entonces, por eso es que hablamos de que la participación económica de las mujeres todavía es como el rezago más grande a donde todavía tenemos que ponerle atención. Entonces, aunque en promedio el salario es 24% menor, dependiendo también del nivel de educación y de la actividad a la que se dedican. Ahora, las mujeres en la población económicamente activa estamos en el sector servicios sobre todo, más que el sector industria o agricultura. Son prácticamente 2/3 partes de las mujeres estamos en servicios, y este es, yo creo que, el principal reto, porque los servicios pueden ser desde lo más básico, como ser una cajera en un supermercado, o ser una mesera en un restaurante, o hacer un corte de pelo en un salón de belleza, hasta ofrecer servicios de biotecnología, ser ingeniero. Entonces todo eso cubre servicios, ¿no? Pero pues ahí es en donde ahí está el rezago, ¿no? Algunas de las mujeres encuentran en el autoempleo y en las empresas la opción para poder tener un ingreso y para poder combinar familia y trabajo, pero también una opción para superar los clichés o los rezagos que hay en el mercado laboral. Y las mujeres tendemos a hacer empresas, pero empresas que son más bien pequeñas, más pequeñas que los hombres. Este es un dato que no está muy actualizado desde 2010, pero es lo más reciente que tenemos en términos comparativos. Y normalmente, ustedes ven aquí, estas son las empresas, la micro es lo que más hay. 37% de las empresas de mujeres en México son micro, 20% son pequeñas y 12% son medianas, ni siquiera llegan a ser grandes, ¿no? Y por micro estamos hablando de empresas que tienen menos de 10 empleados y venden 4 millones de pesos al año, ¿no? Entonces, está bien, digo, es una opción productiva. Y el otro es que tendemos a estar en el sector servicios sobre todo, ¿no? Y mucho menos en lo que es industria de manufactura, construcción, comercio o agricultura, lo cual también tiene implicaciones en términos de la generación de valor y la generación de riqueza en estos emprendimientos. Ahora, nosotros, y particularmente me refiero a We Connect International y a Vital Voices, que sean las organizaciones a las que yo trabajo, pero también como parte del esfuerzo, yo creo que en el ecosistema emprendedor en México, uno de los retos más grandes que hemos visto es cómo utilizar la tecnología para que este empoderamiento económico de las mujeres y sobre todo el emprendimiento de las mujeres sea más exitoso, tenga mayor valor y pueda realmente competir, ¿no? ¿Por qué? Pues para nosotros invertir en la tecnología es la mejor forma de romper la brecha de género, porque la tecnología no ve género. La tecnología lo que ve es precisamente lo que puedes aportar y lo que puedes solucionar. Es una herramienta que puede ayudarte a desarrollar tu emprendimiento con mucha mayor rapidez. Te da acceso a educación y capacitación como empresaria y también como desarrollo de tu propio emprendimiento. Y el Internet se ha vuelto la herramienta fundamental para las comunicaciones y los negocios, ¿no? Sin embargo, también es cierto que, bueno, a lo mejor en la Ciudad de México tenemos acceso a Internet, en las zonas urbanas, y es cierto que México tiene una amplia cobertura en Internet, pero todavía nos falta. No es que haya acceso a Internet en todas partes, ¿no? Y tampoco es que el Internet sea excelente en todos lados, ¿no? Entonces, también es una cuestión de infraestructura que nuestro país todavía necesita avanzar y necesita desarrollar. Y sin embargo, aun cuando la tecnología parece tan cercana y parece tan accesible para todos, parece tan fácil, todavía hay una brecha importante en lo que se refiere a acceso a la formación digital,
en lo que se refiere al uso de recursos económicos para utilizar tecnologías desde el internet hasta bajar una app o meterte a la cuenta de tu banco por internet. Todas estas cosas son rezagos tecnológicos que las mujeres todavía tenemos. Y sobre todo a tomar decisiones, ¿no? Que podamos utilizar la tecnología para estar mejor informados, para conocer a nuestra competencia, para ver cuáles son las opciones de crecimiento, o sea, una diversidad de temas a los que se puede tener acceso, pero que realmente las mujeres más bien utilizamos las redes sociales, el internet, para las cuestiones de género tradicionales, ¿no? Cuestiones de moda, cuestiones sociales, cuestiones de el cine, salud, etcétera. Pero las mujeres usamos poco el internet para informarnos sobre temas técnicos o sobre temas que conciernan a nuestra área de competencia, ¿no? A nuestra área profesional. Es muy normal que haya muchos grupos, mucho acceso a cuestiones como a redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera. Y si ustedes ven, la mayor parte está dedicado, cuando se trata de temas de mujeres, está dedicado a los temas tradicionales y a los roles tradicionales de género. Cuando ven por cosas, incluso cosas muy generales como deportes, ¿no? O sea, los deportes, aun cuando haya mujeres muy exitosas en los deportes, las páginas de internet de deportes están más orientadas a los hombres que a las mujeres. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que el cambio tecnológico sí puede ser un factor disruptivo para el desarrollo empresarial a través de la automatización, la inteligencia artificial, la robótica, el internet, que realmente han transformado el entorno laboral. Y esto también presenta un reto muy importante para las mujeres, porque este tema de la automatización, el tema que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de diversas formas de proveer servicios e incluso productos, yo diría, está planteando un reto fundamental para la participación de las mujeres en el mercado y en estos sectores donde los salarios pueden tener una mayor remuneración. ¿Por qué? Porque si no tenemos la capacidad y el valor agregado y la información y la preparación para poder participar en estos sectores, nos vamos a quedar fuera. Y eso es lo que estamos viendo con muchas de nuestras niñas, muchas de las jóvenes que no están entrando como deberían a estas carreras. Y cuando entran a estas carreras, también lo que estamos viendo es que cuando entran al mercado laboral, no son las personas que se dedican al desarrollo tecnológico, al desarrollo de procesos, son las que se dedican a cuestiones de comunicación, a cuestiones de recursos humanos, pero o no toman el espacio o no se los dan. Entonces, son las dos cosas, ¿no? El que, bueno, o sea, yo soy ingeniero, pero yo me dedico a reclutar al área de recursos humanos. Pero pues tu talento no es reclutar, tu talento no es recursos. No, pero es que yo sé de ingeniería. Sí, pero tu talento es desarrollar procesos, desarrollar innovaciones, no estar reclutando. O yo me dedico al área de comunicación porque soy ingeniero, pero soy muy buena en redes sociales. Qué bueno que seas muy buena en redes sociales, pero tu talento está desperdiciado. ¿Y por qué? Porque por un lado la empresa pues tiene puro ingeniero y entonces mejor, o sea, tradicionalmente hemos hecho todo este trabajo entre puros hombres y vamos a seguirlo haciendo. Y por otro lado, pues a veces sí es incómodo, ¿no? O sea, no es una cosa fácil. Creo que lo importante es ser consciente de que esto es una realidad y buscar la forma de que esa realidad vaya cambiando poco a poco para poder aprovechar el recurso que se tiene, ¿no? Lo que hemos visto también es que en términos de brecha de género, y el dato que les quiero compartir es hay un 12% de brecha de género en lo que se refiere al acceso a internet. Lo que quiere decir es que entre hombres y mujeres, 12% de las mujeres trabajan menos en internet que hombres o tienen menos acceso al internet que hombres. Y cuando hablamos de población en países de bajos ingresos o países medios, hay más de 3.000 millones de personas que no tienen acceso, que no tienen un aparato para poder acceder, o no tienen un modo para poder acceder al internet, y más de la mitad de ellas son mujeres, ¿no? Entonces, eso también nos pone en
un rezago. En 2016, lo que les decía, 12% a nivel mundial en brecha de género para el Internet y 30% en los países menos adelantados. O sea, todavía más grave en países que tienen menos acceso, ¿no? También en términos globales, ustedes ven que prácticamente, prácticamente en todas las regiones, excepto aquí en las Américas el rezago es un poquito menor, porque pues está Estados Unidos y Canadá, ahí entran, entonces ellos elevan el promedio de la región, ¿no? Pero prácticamente en todas las regiones las mujeres tenemos menos acceso que los hombres al Internet. Es la misma cifra, aquí está el porcentaje de diferencial en género. Y bueno, pues en el mundo desarrollado tenemos que el diferencial en el 2013 al 2016 bajó de una manera muy importante, pero en las otras regiones el diferencial no se está mejorando. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos conciencia de cuál es la realidad, sabemos que la realidad es un reto, donde hay una gran oportunidad para resolver todos estos problemas. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Yo destaco la de la CEPAL, porque me parece que los estudios de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, ha hecho trabajos muy serios sobre el tema, lo tienen muy claro, que el Internet está haciendo que la desigualdad se note más, ¿no? Está habiendo una fuerte brecha en el acceso a Internet a nivel regional. El Internet, en vez de ser un unificador, está siendo un desigualador, no porque se pretenda, sino el resultado ha sido que se nota más la brecha en desigualdad de acceso, en desigualdad de ingreso, en desigualdad laboral, en oportunidades entre la población que tiene acceso a Internet y la que no lo tiene, entre la población que lo sabe utilizar y la que no lo sabe utilizar. Y esto también se refleja en el sector de las mujeres. Las mujeres también tenemos una gran brecha de género en lo que se refiere a la utilización. Entonces, la forma en la que la CEPAL está proponiendo atender este tema es a través de diferentes intervenciones directas de política pública. La primera es promover desarrollos empresariales que incorporen innovaciones relativas a la elección de tecnología, diseño y formas de comercialización. O sea, buscar que a nivel micro, ¿no? Haya una conciencia de que el Internet, de que la brecha de género en Internet el Internet es una herramienta, pero que la herramienta se tiene que utilizar para reducir esa desigualdad y esa brecha. No solamente en términos de género, sino también en términos de acceso, de ingreso, ¿no? De darle la posibilidad a todos tus clientes o a ti como empresa de poder realmente tener una tecnología que te ponga en otra posición. La segunda tiene que ver con estimular el acceso y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en mujeres emprendedoras, que como les decía, las mujeres normalmente tendemos a utilizar la tecnología en redes sociales, por ejemplo, para enterarnos de las calificaciones de nuestros hijos cuando ya nos va, o incluso para entrar a nuestra cuenta bancaria. Sin embargo, no está todavía socializada la cultura de utilizar el acceso a las tecnologías, el Internet, etcétera, para hacer tu negocio más rentable, para ofrecer nuevas opciones. Un ejemplo muy sencillo: tienes un salón de belleza, cobras 250 pesos por cortarte el pelo. ¿Qué tal que todo el mundo en tu salón de belleza tiene un teléfono inteligente? O un SMS, pides su celular y le mandas a tus clientes un recordatorio. Hay una promoción, recuerda que te toca cortarte el pelo, cosas así, que son súper sencillas, que no requieren nada o sea, la inversión es mínima, ¿no? Pero es ese saber cómo utilizar la tecnología para abrirte nuevas opciones para tu emprendimiento, ¿no? Y esas son las cosas en las que hay que empezar a trabajar para que las mujeres tengamos más conciencia de cómo podemos utilizar la tecnología para el desarrollo de nuestras empresas.
Uno muy importante, que es obviamente a nivel macro, a nivel de política pública, es promover la participación de mujeres en actividades científicas y tecnológicas a través de becas y subsidios a proyectos de investigación para incorporar sus resultados a las actividades productivas. Claro que esto es un tema que viene, o sea, yo no puedo llegar nada más a decir, oigan, tengo esta gran idea, denme una beca, ¿no? Sino más bien ubicarnos en los centros de investigación, que obviamente estos centros de investigación necesitan también tener una perspectiva de género, en el sentido de que los emprendimientos de las mujeres, las ideas de las mujeres, no tienen que ser exactamente iguales a las de los hombres, porque entonces ¿dónde está la diversidad, no? Pero sí tener una conciencia, una sensibilización de que las mujeres aportamos otra perspectiva, las mujeres podemos enriquecer el emprendimiento, pero sobre todo que las mujeres enfrentamos otra realidad, ¿no? A la hora de estar desarrollando nuestros proyectos. Y la última, estimular y difundir nuevas formas de trabajo, nuevas tecnologías administrativas y de procesos en mujeres emprendedoras a través de cámaras, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y a través de políticas públicas. Así como hicimos esta ley para reducir o para tener una acción afirmativa en términos de participación política de las mujeres, también es muy importante a nivel de políticas públicas desarrollar políticas que exijan acciones afirmativas para que las mujeres en sus emprendimientos primero puedan participar y segundo darles acceso también a esa tecnología. En lo que se refiere a Naciones Unidas, que es la jefa de la CEPAL, también estamos hablando de temas globales, obviamente, que a lo mejor aplican de una forma matizada a nuestro país, pero las Naciones Unidas están viendo también la gestión del cambio tecnológico y digital como una forma, como una herramienta muy poderosa para el empoderamiento económico de las mujeres. Porque lo están enfocando de una manera general a través de dos dimensiones: el apoyo para que las mujeres podamos tener acceso a conocimientos y capacitación en todo lo que se refiere a STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y el dominio del entorno digital. Ese es un tema que está empujando ONU Mujeres a nivel global. Y por otro lado, a garantizar el acceso universal a competencias, conocimientos y tecnologías de la información, porque sí se está viendo que en la medida en que las mujeres no podamos tener acceso o no sepamos cómo utilizar la tecnología, nos estamos quedando rezagadas. Entonces el rezago va a ser peor aún del que ya estamos viendo. Y bueno, pues yo a qué los invito a reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos. Yo creo que en la medida en que podamos tener conciencia de lo que está pasando y de la necesidad de reducir esa brecha de género, podemos tomar acciones concretas, que obviamente hay muchas cosas que son a nivel de política pública, a nivel de agendas de trabajo, a nivel de currículum, pero creo que también hay acciones concretas que nosotros día a día podemos trabajar para hacer que las mujeres podamos tener un entorno en donde podamos contribuir y podamos colaborar, de forma que la contribución de hombres y mujeres no solamente sea agregar, sino sea multiplicar. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la doctora de la Mora y damos lugar a preguntas y comentarios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Pues, yo algunas preguntas. Creo que es suficientemente claro, y desafortunadamente la situación de México, el caso de la violencia de las mujeres es terrible. Creo que eso es claro, que hay cosas que no pueden negarse, vamos, ¿no? Yo tengo una duda sobre algunos de estos estudios. Mi preocupación es la siguiente. Cuando, por ejemplo, se mostraba algunos datos sobre las características de los emprendimientos entre mujeres y hombres, mi duda era si esos datos realmente reflejaban una condición exclusiva de la mujer o si eran generalizables a otros. Y mi duda no es por la cuestión de negar ese fenómeno, sino la cuestión de que si estar viendo los síntomas apropiados para entonces atender las causas apropiadas de esos síntomas. No sé si usted conozca más sobre cómo se desarrolla, por ejemplo, este índice del Foro Económico Mundial, cómo se desarrollan estos estudios, y si realmente
se considera mucho, se estudia mucho que no existan sesgos en las muestras o no sé, en la toma de datos, que nos muestren efectos que realmente son extendibles, no solo al género femenino, sino en general. Esa es mi duda. Mira, tu pregunta es muy buena y te voy a contar algo que te va a poner más triste de lo que ya estamos. Cuando nosotros hemos buscado información, en particular el emprendimiento de las mujeres, pues solamente vamos a las instancias oficiales, al INEGI, a la Secretaría de Economía, ProMéxico, Bancomext, a la Secretaría de Agricultura. Y la primera respuesta es, nosotros no podemos tener una diferenciación entre empresas de hombres y de mujeres porque eso es discriminación. Y yo, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo vamos a resolver un problema si no tenemos información precisa? Entonces nos tenemos que ir a encuestas, ¿no? Encuestas, el Foro Económico Mundial hace sus estudios a través de encuestas, tiene un cuestionario muy detallado y obviamente lo manda al que le quiere contestar. Y a partir de ahí es en donde tiene la respuesta. Entonces, sí es cierto que puede haber un sesgo, no digo que no lo sea, pero es lo que hay disponible y es lo más comparativo que tenemos a nivel global. Entonces, para mí, pues, a falta de algo mejor, pues para mí eso es válido. Y luego la otra que tenemos es que efectivamente, cuando tú estás, yo trabajo mucho con mujeres empresarias de todos los tamaños, de todos los sectores, en todo el país y en el mundo. Y cuando hablas con ellas, sí te ves, o sea, la realidad es que las mujeres todavía tenemos un largo camino por andar en términos de poder tener acceso a las mismas oportunidades que los hombres. No quiere decir que el resto de o sea, todo el mundo tenemos que pagar impuestos, todo el mundo tenemos dificultades para poder hacer crecer nuestros negocios independientemente de si eres hombre o mujer. Pero déjame decirte que cuando vas al banco a sacar un crédito comercial, aunque no haya nada en ley que diga que a las mujeres no se les puede dar un crédito, cuando llegas con el representante del banco, el representante de la cuenta, te dice que ¿dónde está tu esposo? El ejecutivo de cuenta te dice que ¿dónde está tu esposo? Y que ¿dónde están tus escrituras? Y que, entonces dices, o sea, yo soy la dueña de la empresa, ¿qué tiene que estar haciendo mi esposo aquí? Que a lo mejor tengo o no tengo esposo, por eso no sé o sea, el tema no es que mi esposo no tiene nada que ver con mi empresa, ¿no? Y es muy frecuente que no te prestan porque no viniste con el esposo y el esposo es el que tiene que darle la hora. Y también es muy frecuente que no te prestan porque te dedicas a los servicios. Pues, ¿qué crees? Que 2/3 partes de las mujeres en este país nos dedicamos a los servicios. Muy poquitas nos dedicamos a la manufactura, porque además si tú ves cómo está compuesto el PIB, pues es un reflejo de cómo se compone el PIB nacional, ¿no? Entonces, no te prestan, y no estamos hablando de microfinanzas, porque también otro tema es que las microfinanzas son para las mujeres, los inversionistas ángeles son para los hombres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las mujeres son muy buenas pagadoras, entonces pues tú dale 5,000 pesos y con eso ya le hiciste, ¿no? Porque ya resolviste el problema del emprendimiento. Eso no es emprendimiento, eso es subsistencia, que está bien, o sea, sí necesitamos atender ese mercado, pero ese no es el mercado que te va a desarrollar. Entonces, coincido contigo en el sentido de que muchos de los problemas que viven las mujeres empresarias en México son los mismos que vive cualquier otro empresario, nada más que peor, porque tienes más desventajas y tienes más dificultades para desarrollar tus negocios. Otro ejemplo, tú vas a hacer negocio con las personas con las que conocen y te conocen. Los contactos son fundamentales para el desarrollo de un negocio. Si tú no conoces a nadie, puedes tener la mejor invención, el mejor producto, la mejor tecnología, puedes tener todo lo mejor, pero está guardado en un cajón o en un escritorio y de ahí no va a salir. Entonces tú necesitas contactos para poder presentar tu proyecto, para poder presentar tu producto y para poder vender, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacen los contactos? ¿Cómo es la red de negocios en México? Pues te vas a comer, te vas al bar, te vas al golf, pues te vas en la noche de copas con el amigo y entonces ya cerramos el negocio. Además que a las mujeres nos cuesta muchísimo trabajo hacer ese tipo de network, porque las mujeres tenemos otras actividades, otras prioridades, o simplemente, pues no es bien visto, ¿no? O sea, ¿cómo crees que te vas a ir de copas con el señor para poder cerrar el negocio? ¿No? Entonces, eso también es
una brecha muy importante en el desarrollo de los negocios en México. Sí, puedo aprovechar. Eso me lleva a otra pregunta, que podría ser es totalmente opuesta a lo que acaba de comentar la respuesta, porque si bien podría haber sesgos, también podría haber cosas que no muestren condiciones más graves de la situación de las mujeres en el país, ¿no? Por ejemplo, lo que usted comentaba, mi observación es la siguiente. Creo que cuando se miden estructuras, como usted bien acaba de mencionar, no es lo mismo medir la existencia de las estructuras regulatorias, ¿no?, que medir el funcionamiento de tales estructuras, ¿no? Medir la existencia de estructuras quizá me diga acceso o no acceso, pero como usted bien acaba de comentar, el hecho de que en la estructura existe el acceso no implica que la estructura funcione bien. Y mi pregunta es, de acuerdo a su experiencia, ¿considera que podría existir una dificultad importante en desarrollar instrumentos que se dediquen a estudiar estas estructuras y que evidencien en los casos cuando la situación es más grave para las mujeres o cuando estamos viendo un factor que tal vez no es tan determinante? No es difícil, la cosa es darle la prioridad. Okay. Pues si no lo quieres hacer, no lo vas a hacer. Okay. Si tú vas a ProMéxico y ProMéxico te dice, no, pues es que esto es discriminación, y le das los datos, le explicas, le haces el caso, porque es importante conocer para ver dónde puedes apoyar, y que dicen que no, Okay. No es que no se pueda, sí se puede, claro que se puede. Muy amable, gracias. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? A mí me gustaría preguntarte, Luz María, en relación a tu visión acerca de la implementación de algunos de los instrumentos de política pública que se han justamente relacionado con disminuir ese gap. Está el caso de algunos instrumentos en el CONACYT, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pues aquellas científicas que por periodo de maternidad tienen que dejar su trabajo, pues se les sigue apoyando y bueno, su productividad no se ve mermada, o en el caso del INADEM, ¿no?, que sí tiene algunos elementos y bueno, que también desde el comité que tú presides pues has participado en ellos. ¿Cómo vemos el estado de la política pública en particular para México en lo que sería ciencia, tecnología y emprendimiento? Sí, pues mira, yo creo que poco a poco se van haciendo avances. Creo que sí, el tema poco a poco está siendo parte de la agenda, no solamente de política pública, sino también de corporativos, bancos, etc. Porque al final del día nos damos cuenta que más de la mitad de la población en México somos mujeres. Y somos mujeres con algún talento y algún recurso, que tenemos algo que aportar, ¿no? Entonces, si queremos realmente desarrollar este país, necesitamos que talento femenino y talento masculino juntos sumemos para poder multiplicar. Así de sencillo. Entonces, sí, efectivamente, sí hay poco a poco incidencias sobre las políticas públicas. Te explico el caso de INADEM, NAFIM y Mujeres, que establecieron un programa de crédito precisamente para desarrollar a empresas de mujeres, donde pues, las condiciones que se están dando son condiciones de mercado. O sea, no es que porque seas mujer, fíjate que te tienes que saltar todo y ya nada más por el hecho de ser mujer, aunque tu negocio no sea viable, te van a usar el crédito. No es eso. O sea, si queremos que un emprendimiento, si queremos que un profesionista, si queremos que un académico, si queremos que un científico sea exitoso, pues ¿qué se necesita? Trabajo, no hay de otra, ¿no? Y no es una cuestión de género. Lo que necesitamos es que se empeñen, que trabajen, que tengan el mejor resultado a través de su capacitación, su educación, su información. Sin embargo, cuando tenemos a dos personas igualmente talentosas, dos empresas igualmente fuertes, dos empresas, si es una empresa de mujeres o si es una mujer, tenemos más dificultades. Ese es el problema. Entonces, el crédito de NAFIM, junto con el Mujeres y el INADEM, que se desarrolló a partir del MOSAIC, es un crédito que lo que busca es apoyar las actividades empresariales entre 500,000 pesos y 5 millones de pesos, porque son créditos que ya van destinados al sector productivo, ¿sí? Y ese crédito tuvo una enorme demanda y es muy sencillo porque es una garantía. Lo que está haciendo el Estado es ofrecer una garantía a la banca comercial de que yo avalo estos créditos
y sabemos que la tasa de retorno de esos créditos es elevadísima porque las mujeres somos muy buenas pagadoras, ¿no? 90-95% de los créditos han sido reintegrados. Entonces, sí, efectivamente, sí está viendo, por ejemplo, el INADEM también te da puntos adicionales cuando tienes mujeres incorporadas, ya sea como proveedoras o en tu consejo directivo, ¿no? Y creo que son buenos ejemplos y son buenos, o sea, hacen el caso, ¿no? De que sí tiene sentido apoyar a las mujeres que lo quieren hacer. Digo, si no lo quieres hacer, no tienes por qué hacerlo, o sea, nada te obliga, pero que no exista ese techo de cristal, que te ponen las estructuras y que a veces también nosotros mismos nos lo ponemos porque no somos conscientes, ¿no? Entonces creo que es muy importante que las políticas públicas ayuden a hacer esos cambios. Yo sí he visto que Mujeres ha hecho un trabajo extraordinario de impulsar esas políticas públicas, junto con, obviamente, la Cámara de Diputados para la aprobación de las leyes, pero creo yo que todavía nos falta mucho por avanzar, ¿no? Y sobre todo en el área de tecnología. La verdad es que el hecho de que haya mujeres como tú, América, en el área de tecnología, sí es una inspiración, sí es un modelo a seguir. Es muy importante que tengamos modelos de mujeres que se pueden dedicar a la tecnología, a la ciencia, a las matemáticas y que pueden contribuir, y también es muy importante tener estos espacios donde pues hombres y mujeres podemos estar multiplicando. Agradecemos la participación de la doctora de la Mora, muchísimas gracias por tu ponencia, y les comentamos que el próximo lunes es un día feriado, por lo tanto nos vemos hasta el 27 de marzo con la presentación del doctor José Luis Ollera. Muchas gracias por su participación. Precisamente el comentario final de que hay ejemplos de mujeres que en realidad se colocan a la cabeza. Obviamente, como todas las cabezas son minorías. Pero la pregunta es, ¿qué se puede aprender de las lideresas? Tenemos cabezas de Estado, tenemos líderes en las ciencias, sí existen, también en tecnología. En los medios de información, aquí en México tenemos mujeres que son muy bien pagadas, por eso están en la vanguardia. Entonces, ¿qué se puede aprender de los casos de lideresas, en donde se presenta precisamente el patrón opuesto? Pues yo diría un par de cosas. Primero, que sí se puede, que realmente no es cierto, o sea, es que sí hay muchas desventajas, sí es cierto, que en el camino las cosas son difíciles, sí es cierto, pero hay que buscar cómo sí se puede. Y cómo sí se puede, obviamente todas las mujeres que han llegado lejos y que han sido capaces de balancear, tampoco lo han hecho solas. Entre modelos a seguir, mentores, ¿no? Muchas de ellas han tenido mentores que les han dicho cómo sí y no cómo no, y han buscado la forma de balancear. En la vida todo tiene costos, nada es gratis, y también la física dice que si estás en un lugar, no puedes estar en el mismo lugar al mismo tiempo, bueno, al menos en lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, si te toca a lo mejor estar desarrollando tu actividad profesional en un momento dado y al mismo tiempo tienes que estar cuidando a tu hijo, pues te haces de un apoyo o escoges, priorizas, y también el que en algún momento dado tú decidas darle prioridad a tu actividad familiar sobre tu actividad profesional, no te cancela el poder seguir avanzando, ¿no? Yo creo que la flexibilidad y el tener claridad de objetivos y de miras y saber que hay que buscar cómo sí se puede, pero todo esto es trabajo, ¿eh? Todo esto es trabajo, dedicación, convicción, determinación, y buscar los apoyos y buscar adecuarse, ¿no? Porque siempre lo más fácil es decir, no, no se puede, yo ya lo dejo. Eso es lo más fácil. Rendirte y decir, bueno, pues ya, o sea, que lo haga otro. Sí, claro, y sí lo va a hacer otro. El espacio que tú no ocupes lo va a ocupar alguien más. Pero yo creo que lo que falta, tal vez, es encontrar esa flexibilidad que a veces las mujeres sí necesitamos. Y también, otra cosa que nos pasa es que las mujeres somos muy perfeccionistas. Entonces, si no tenemos todo perfecto y todo bajo control, entonces no se puede. Entonces, también hay que tener un poco de manga, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer todo lo que pueda
con un margen de 10%, que no es perfecto, pero que sí va a estar muy bien hecho, y que además me va a permitir seguir avanzando en mi carrera. Y creo que también la flexibilidad que te da el mismo trabajo, ¿no? Porque hay entornos en los que sí los puedes tener y hay entornos en los que no los puedes tener, ¿no? Entonces, donde no se puede tener, buscarlos, y si no se puede ahí, pues buscarlo en otro lado, pero no perder la mira al final, ¿no? El objetivo. Creo que sí se puede, o sea, sí se puede, y no hay nada más una forma de que sí se pueda. Doctora, buenas tardes. Lo que estoy viendo es aquí una serie de propuestas para tratar de combatir un poco esta situación. Se están promoviendo algunas cuestiones para acceso a la ciencia y a la tecnología. Eso me habla también de un entorno muy urbano, por un lado. Claro. Por otro lado, no veo qué ocurre con la problemática propia de la cultura, porque muchas mujeres inmersas en subculturas regionales tienen atavismos impuestos por los usos y costumbres. Claro. También allí cabría preguntarnos hasta dónde podemos entrar, por supuesto, pero quizás para mejorar este tipo de situaciones en un marco mucho más amplio, quizás valdría la pena tomar en consideración las cuestiones culturales, regionales y globales. En este sentido, ¿qué se podría hacer y cómo podríamos participar también nosotros? Sí, gracias. Sí, no, tienes toda la razón, o sea, y por eso en algún momento de la presentación yo comenté que, pues, o sea, es muy fácil generalizar y que también, o sea, nos queda claro que hay ciertos datos que sí son generales, pero que hay que hacer la diferenciación entre el área urbana, el área rural, diferentes contextos, ¿no? En el que no es lo mismo una comunidad indígena que una comunidad X, ¿no? Entonces, ¿por dónde empieza todo esto? Empieza por la educación, por tener una concepción diferente o por darte la oportunidad de ver otras cosas. Y la educación no solamente pasa por la educación académica en la escuela, pasa por la educación en casa, que me parece que es fundamental, ¿no? Que los roles se aprenden en casa. Y el rol de la mamá y el rol del papá cuando hay o cuando no hay, pues es muy diferente. Entonces, yo sí creo, y vemos comunidades muy tradicionales donde los usos y costumbres pues, no le permiten a las mujeres ser lideresas en sus comunidades, ¿no? Entonces, creo que, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que desde el Estado, desde las escuelas, desde la Secretaría de Educación Pública y desde los medios, ser conscientes de que esta es una realidad que existe y que esa realidad, porque exista y es normal, no quiere decir que esté bien. Entonces, sí creo yo que es muy importante entender lo básico, que hombres y mujeres valemos lo mismo y hombres y mujeres podemos aportar lo mismo, porque cuántas veces no hemos visto que pues sí, las mujeres son de segundo nivel, somos de segundo nivel, ¿no? Entonces creo que hay que empezar por la educación y la concientización, ¿no? Ni más ni menos. Tenemos, o sea, igualdad en términos de trato, igualdad en términos de respeto, igualdad en términos de oportunidades. Pues no somos iguales, por eso somos hombres y somos mujeres, ¿no? O sea, no se trata de que seamos iguales. Diferencia. Pues si no, entonces, ¿para qué estamos, no? Lo que se trata es que hombres y mujeres podamos aportar nuestro potencial para desarrollarnos. Y yo creo que eso sí pasa muchísimo, hay muchos estereotipos, hay muchas generalizaciones, y las mismas mujeres a veces ni siquiera somos conscientes de que nosotras mismas somos las que estamos promoviendo ese tipo de conductas, ¿no? Porque en la casa, pues resulta que las mujeres tienen que lavar los platos y servirle al hermano y los niños se tienen que ir a jugar. Entonces, desde ahí, yo creo que desde ahí empieza. Pero tenemos también que pues, pasar por procesos, yo creo que no son procesos que tienen que ser largos, pero sí procesos donde tengamos que ser conscientes a nosotros como sociedad. Y cuando veamos que las cosas no son tal vez tan equitativas, pues decirlo, ¿no? Pero creo que es parte de toda una cultura donde pues la violencia en contra de las mujeres está normalizada.
Y eso no puede ser normal, ¿no? Que vas en la calle y no puedes ir en la calle caminando normalmente porque pues, algo va a pasar, porque eres mujer, ¿no? Entonces, esas cosas creo que hay que empezar a ser consciente, hay que empezar a hablar de ellas, no en un tema de criminalizar ni satanizar, es que ponte en el otro lugar, ponte en el lugar de esta persona, que no puede tener un crédito porque resulta que es mujer. O sea, ¿por qué? ¿No? No es porque está mal tu proyecto, no es porque tu proyecto no es viable, no es porque no lo has pensado bien, no es porque vas a fracasar porque no tienes bien tu plan de negocios, o no es porque no está bien tu corrida financiera. No vas a tenerlo porque eres mujer, por eso. Esa es la parte que me parece que es en donde las políticas públicas y las instituciones sí podemos incidir para que esta realidad empiece a cambiar. Pero para mí es un tema sobre todo de educación y de valor, ¿no? De valorar que las mujeres y los hombres tenemos el mismo valor. Bueno, yo tengo dos preguntas más que da su opinión. Uno tiene que ver un poquito con lo que mencionaba al principio de no solamente igualdad de número, sobre todo en congresos y demás, sino realmente la calidad de lo que estamos hablando. Sí. En ese sentido, pensando un poquito del lado que me ha tocado a mí, hay gente, y estoy hablando de eso pasa en todos, no importa el género realmente, que trata de abusar de este tipo de cosas. Porque Sí. a mí me ha tocado gente que solicita espacios, Sí. ponencias y demás, bajo el único argumento de, por cuestiones de género, debería de estar ahí, cuando es una cuestión más de valor académico y demás. ¿Cómo puede uno manejar eso desde el ámbito, digamos, a mí en mi caso, digamos, como académico a veces es complicado porque no puedo responder, digamos, yo entiendo que debemos de tener más o menos igualdad de número y demás, cuidar eso, pero si realmente digamos, una actividad académica, científica, donde sabemos, por ejemplo, en el caso de física, que el porcentaje de mujeres participantes es muy pequeño, y si a eso limitamos que el número de que ya han desarrollado una carrera como para dar ponencias y demás todavía es mucho más pequeño, pues limitamos 1, 2 o 3, pero ya 5 años seguidos es muy complicado, entonces uno tiene que jugar con eso. Sin embargo, hay personas que tratan de usar eso, entonces me gustaría escuchar su opinión de eso. Y la otra es más sobre la parte de algo que me ha tocado notar y que a veces es complicado, y es que a veces las mujeres, cuando les toca tomar decisiones sobre mujeres, son las más duras. Es increíble cuando uno los toca evaluar, uno trata de decir, a lo mejor dice, no, es que tú porque eres hombre eres condescendiente. No, o sea, estamos evaluando cuestiones, por ejemplo, académicas, promociones y demás, y es increíble como las mismas mujeres terminan siendo las más duras a la hora de evaluar. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Sí, mira, yo coincido en el sentido de que no se trata de que te den la oportunidad porque eres mujer, como tampoco se trata de que te la quiten porque eres mujer, ¿no? Ese es un balance delicado. Sin embargo, yo también creo que si no hay algo que te obligue a considerarlas, nunca las vas a considerar. Alguna vez escuché a un directivo de una empresa decir, yo no voy a contratar a una mujer nada más porque es mujer, porque no le voy a hacer ningún favor y tampoco me lo voy a hacer a mí. Pero lo que sí les estoy exigiendo es que si me van a dar un currículum, que sea uno de un hombre y de una mujer, ¿sí? Porque yo lo que quiero es asegurarles la oportunidad. Lo que tú me estás dando es la oportunidad en el acceso. Si yo tengo con qué competir, maravilloso. Si no tengo con qué competir, que me digas por qué no pude. Y que no me digas, no, pues es que no, porque te vas a embarazar. Y entonces vas a tener hijos y entonces te vas a tener que ir. Eso no se vale. Porque pues sí, sabes que alguien tiene que tener a los hijos. Y es la base de la sociedad. Pues todavía no. Entonces, esa es la parte que no es donde está el enfoque, ¿no? Tú tienes, nos decía este directivo y me pareció muy inteligente. Dice, si a mí me vas a dar 10 currículums, quiero que sean 5 y 5. 5 de hombres y 5 de mujeres. Que puedan ser competitivas, ¿no? No quiero que me traigas 9 currículums de hombres y 1 de mujeres, ¿no? Quiero que haya un balance. Y si me vas a traer 2, no quiero 2 hombres, quiero 1 y 1. Entonces, ahí tú estás dándole la oportunidad. Segundo punto, si tú no le das una oportunidad a una mujer de exponerse, ¿cómo va a desarrollarse? ¿Sí? No, pues es que las mujeres no son buenas. Entonces, como no es buena, entonces su proyecto no es bueno, pues entonces no lo considero. Pero entonces, ¿cómo le ayudas? ¿No?
yo no quiero decir que se lo des porque es mujer, pero sí necesitamos darnos la oportunidad de tener exposure, de poder competir, de poder ir a presentar un paper en alguna conferencia. Pero es que tu paper no es tan bueno, pues ¿sabes qué? Corrígele esto, manda, o sea, tienes que mejorar esto y esto y esto para que el paper sea presentado. La otra, que también le escuché en alguna ocasión a otro directivo de otra empresa, fue decir, yo todo lo hago sin nombre y sin género. A mí me mandan todas las propuestas, los proyectos, todo. Yo no quiero saber si se llama Juan Pérez o si se llama Johnny Smith o si es Indra no sé qué, no quiero saber. Al final, cuando me llegan las propuestas, que son las mejores, entonces sí ya quiero saber si son hombres y mujeres. Y me dice, y te vas a sorprender que es muy balanceado. ¿Por qué? Pues porque no hubo esta lente de género que ya te está sesgando hacia un lugar o hacia el otro. Ahora, o sea, sí hay formas en que puedas quitarle el sesgo de género para bien o para mal. Para bien, en el sentido de que, bueno, pues igual y te estoy dando una oportunidad que a lo mejor todavía no estás preparada. Y si no estás preparada para tomar una oportunidad, pues también no te estoy haciendo ningún favor porque te estoy mandando al fracaso. Y entonces te estoy poniendo en una situación aún más vulnerable, ¿no? En lugar de ayudarte, te perjudica. Pero también tiene su parte muy positiva porque pues, le estás dando la oportunidad de lanzarse y de exponerse. Las mujeres somos muy perfeccionistas, entonces hasta que no tenemos el 120% no nos lanzamos. Y yo creo que eso va a tu segunda pregunta, de por qué las mujeres no apoyamos a las mujeres. A mí me parece que es una cuestión también generacional. Las mujeres que están ahora, a mí me ha tocado escuchar mujeres que dicen, no, yo nunca tuve ningún obstáculo, yo siempre todo bien, todo perfecto, todo maravilloso. Yo, bueno, pues qué bien, o sea, te felicito, ¿no? Pero, ¿qué crees? Que el 99.5% del resto sí hemos tenido alguna dificultad porque somos mujeres, ¿no? Entonces, creo que lo importante aquí es, si uno está en esto y uno se da cuenta, momento, o sea, hay que tener una perspectiva, ¿no? El hecho de que a ti te haya costado y de que tú lo hayas pasado muy difícil, porque uno, pues como ser humano se la quiere cobrar, ¿no? Oye, pues si a mí me costó trabajo, a ti te va a costar 3 veces más, porque tú aquí no te vas a venir a sentar, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues el camino no es por ahí, ¿no? A ti ya te costó, qué bueno que abriste brecha, felicidades, te felicito, sé que te costó, pero eso no quiere decir que al resto también se lo debas de cobrar. Entonces, yo lo viví, a mí me pasó, yo tuve profesoras que fueron, o sea, si por ellos hubiera sido yo no estaría parada aquí, me costó muchísimo trabajo superarlo, pero pues yo nunca, le desearía a nadie vivir lo que yo viví para llegar a donde tuve que llegar, ¿no? Pero creo que ser consciente, ¿no? Ser consciente de que el hecho de que a ti te haya costado trabajo, no quiere decir que al resto del mundo le tenga que costar, porque hay un montón de dificultades y hay un montón de obstáculos, ¿no? Entonces, también creo que pasa por esa concientización, y además, si nosotros nos estamos dando cuenta que, oye, se la estás poniendo más difícil porque es mujer, bájale, ¿no? Bájale 3 rayitas porque no, o sea, le harías lo mismo a un colega hombre o a un alumno hombre, le harías lo mismo, no, ¿verdad? Entonces, creo que también está en nosotros ser valientes y decir, las cosas hay que tomarlas con un poco más de perspectiva, ¿no? Gracias. Bueno, pues con esta pregunta damos por terminado nuestro seminario. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.